Llegamos al momento del intraoperatorio, ya en el quirófano directamente cuál va a ser el comportamiento. Ustedes ya saben, ya han estado muchos en varios procedimientos quirúrgicos, algunos por su componente académico, otros por relación con algunos cirujanos cercanos, familia, etcétera, y ya la mayoría de ustedes han estado en los quirófanos. Importante desde la entrada, desde siempre, portar absolutamente todas sus medidas de control bacteriano, de control de higiene, que no solamente tienen que ver con esto, sino es la disciplina, es el componente de portar nosotros con orgullo nuestra ropa quirúrgica. Igualmente, los elementos de protección personal supremamente importantes, empezando por la protección de los ojos. Para las personas que utilizamos anteojos o gafas de prescripción de optometría, pues con ese es suficiente. Para las personas que no necesitan utilizar este tipo de implementos, pues necesitan sí utilizar unas gafas neutras para evitar aerosoles y para evitar contaminación. Igualmente sus tapabocas, sus gorros, sus polainas, su vestido, etc. Una vez estemos entrando al quirófano, pues se dispondrá de quién de ustedes es posible que ejecute una ayudantía quirúrgica. El lavado de manos, como ya se indicó, y la vestimenta quirúrgica, como se ha explicado en los talleres previos al inicio de estas actividades y desde la primera semana o las primeras semanas del semestre. Siempre observando qué es lo que se está ejecutando. Ojalá lo ideal antes de ingresar a un procedimiento quirúrgico es que ustedes se enteren perfectamente del diagnóstico, de qué es el tipo de procedimiento que se va a ejecutar y ojalá bajo una forma de video o de una narrativa muy exacta, con explicaciones, con diagramas, con gráficos, con dibujos, qué es lo que se va a ejecutar. Necesitamos entender qué es lo que se va a hacer para que cuando lo veamos, corroboremos. Si nosotros entramos a una cirugía sin tener ni idea qué es lo que se va a hacer, la probabilidad de aprovechar ese procedimiento es muy baja. La probabilidad de entender es prácticamente ninguna. Y si no entendemos, pues no vamos a aprender. Recuerden, lo primero que hay que hacer es entender. Y si se entiende, se logra aprender. Si nosotros logramos ver qué es lo que se va a hacer, cómo es lo que se va a hacer, por qué es lo que se va a hacer, vamos a entender perfectamente cómo los cirujanos hacemos daño en nombre de la salud. Porque de todas maneras, hacer una incisión, exponer un tejido, generar sangrado, producir dolor, un potencial riesgo de infección, todo eso cuesta sacrificio para la persona. ¿Y por qué se hace? Se hace en nombre de la salud. De lo que se haga en el quirófano surge la descripción quirúrgica, supremamente importante. ¿Por qué se va a hacer eso? ¿Dónde va eso? En el diagnóstico. El módulo de diagnóstico tiene mínimo 2 renglones, diagnóstico preoperatorio y diagnóstico posoperatorio. ¿Dónde están las diferencias? No siempre el diagnóstico preoperatorio resulta ser coincidente con los hallazgos. Específicamente cuando se trata de patología de urgencias, puede haber divergencias. Por ejemplo, una persona que pensemos que tiene apendicitis aguda, diagnóstico preoperatorio es apendicitis aguda. Con ese diagnóstico justificamos un procedimiento quirúrgico. Pero es posible que el hallazgo nos demuestre que hay otras cosas distintas. En algunos casos, los diagnósticos diferenciales del dolor en la fosa ilíaca derecha pueden incluir patología ginecológica, por ejemplo, o patología urológica, o un divertículo de Meckel, o una adenitis mesentérica, etc. Entonces es posible que haya un cambio entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico final. Más cuando son patologías traumáticas, por ejemplo. El diagnóstico inicial de un paciente que sufre una herida por arma de fuego es proyectil de arma de fuego penetrante a la cavidad abdominal o herida penetrante abdominal por proyectil de arma de fuego. Ese es el preoperatorio. No sabemos qué tiene. El posoperatorio es herida de colon, herida de estómago, herida de vaso, herida de hígado, dependiendo de lo que tenga. El segundo gran módulo es el de los diagnósticos. En el módulo de los diagnósticos estará diagnóstico inicial,
diagnóstico final o diagnóstico preoperatorio, perdón, procedimientos. Corrijo, el segundo gran módulo es el de los procedimientos. Y estará procedimiento indicado, procedimiento realizado. El procedimiento indicado debe coincidir con el diagnóstico inicial y el procedimiento realizado debe coincidir con el diagnóstico final. En el caso del apéndice, por ejemplo, procedimiento indicado apendicectomía, ¿sí? Procedimiento realizado drenaje de hematoma o de resección de quiste o de embarazo ectópico roto, por ejemplo, en el caso de que no haya coincidencia. Pero en este momento sí debe haber congruencia entre el diagnóstico inicial, procedimiento inicial y diagnóstico final con el procedimiento final. En el caso del trauma, por ejemplo, el procedimiento final que se le hizo fue sutura de estómago y sutura de colon por heridas. Entonces, diagnóstico inicial, proyectil de arma de fuego, procedimiento indicado, la parotomía, diagnóstico final, herida de colon, herida gástrica, procedimiento final, sutura de colon y sutura gástrica. Muy importante eso. Luego vienen los hallazgos. En los hallazgos hay que definir exactamente qué es lo que se encuentra en un momento dado. Sangre, líquido, aire, contenido alimentario, etc. Todo esto hay que describirlo. Y algo muy importante, la cantidad. No es fácil. Se requiere de experiencia, se requiere de ir mirando, se requiere de comparar a cuánto parece que es la cantidad de líquido que estoy viendo, parece que es más, parece que es menos, cuánto será esto, cosas tan elementales como cuántos mililitros tiene un vaso, una taza, un frasco. Hay que revisar eso y compararlo. ¿Cuánto puede caber en una gasa? 10 centímetros cúbicos. ¿Cuánto puede caber en una compresa? 50, 60 mililitros, hasta 100 mililitros, cuando es una compresa completamente empapada, ¿sí? Hay que tener todos estos conocimientos que se van adquiriendo con la experiencia en la medida que entramos más y más y más veces a los quirófanos. Hallazgos. Seguimos con los hallazgos. ¿Cuál es la víscera que está enferma? No es necesario describir absolutamente todas las vísceras una por una, no. Pero sí es necesario describir muy precisamente cuál es la víscera que está afectada y las vísceras aledañas. Por ejemplo, un apéndice secal edematoso o un apéndice secal con cambios de fibrino purulentos o un apéndice secal perforado con peritonitis localizada con 200 o 300 mililitros de pus, y si estos están ubicados en la fosa ilíaca o en la pelvis o en la gotera paritocólica derecha o en los 4 cuadrantes del abdomen. Muy importante tener esto claro y bien definido porque la persona que vaya a leer posteriormente la descripción quirúrgica va a tener una idea de a qué se está enfrentando con respecto a las dificultades que tenga cada uno de los pacientes. Muy importante en esto de la descripción, cuando se trata de trauma, la identificación y la custodia, entregar lo que se encuentre patológico en un momento dado. Puede ser que nosotros encontremos un proyectil, puede ser que nosotros encontremos un arma blanca, puede ser que nosotros encontremos piedras, puede ser que nosotros encontremos cuerpos extraños, cualquiera dentro del cuerpo humano. Nuestra obligación, entregarlo a la autoridad competente, y la primera autoridad competente en un quirófano es la persona que figura como jefe de turno. El jefe del quirófano es el cirujano, pero el jefe del área quirúrgica no es personal profesional de cirugía, sino administrativo. Y ese personal administrativo debe dar fe y custodia de recibir ese implemento y entregarlo a la autoridad competente a nivel de policía, por ejemplo. Muy, muy importante. Puede que exista la tendencia a querer guardar como recuerdo la primera bala que yo operé, pero eso es un encubrimiento de la justicia. Y ustedes estarían actuando en ese caso como obstrucción de la justicia o como cómplices de la persona que cometió el delito, cualquiera que él sea. Entonces, muy importante esto. Igual en los hallazgos, la toma de líquidos para cultivo, por ejemplo, la adecuada identificación, la zona topográfica en la cual se toma, la cantidad, todo eso es una información supremamente importante que hay que darle al laboratorio de microbiología. Igualmente la toma de muestras para biopsia, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que tener un orden y una descripción exacta y es responsabilidad
de nosotros en un momento dado.